Capítulo 10. Junio. La señora Baker odiaba acampar. Se notaba porque torcía los ojos cada vez que salía el tema, que últimamente salía mucho, ya que era lo que la clase iba a hacer para celebrar el fin de curso. 2 noches de acampada en las montañas Catskill junto a una cascada en lo profundo del bosque. Es un terreno empapado y pastoso, explicó la señora Baker. Será genial, dijo Danny. Con mosquitos, declaró la señora Baker. ¿Mosquitos? Preguntó Mary Lee. Durmiendo sobre rocas, dijo la señora Baker. Estupendo, afirmé yo. Cubiertos de rocío, dijo la señora Baker. Genial, convino Doug Swiatek. Volvamos al análisis de oraciones, concluyó la señora Baker. Te preguntarás por qué la señora Baker nos iba a llevar de acampada si ella creía que acampar significaba suelo empapado, pastoso, mosquitos, dormir sobre rocas y rocío. Pero todos los años desde que empezó a dar clases en la secundaria Camilo, la señora Baker había llevado a su clase a acampar en junio. El teniente Baker la acompañaba, probablemente porque le encantaba acampar, y la señora Baker estaba dispuesta a aguantar el suelo empapado, pastoso, los mosquitos, dormir en las rocas y el rocío por él. Tal vez ella quería ir este año porque él habría querido ir. Tal vez pensó que si mantenía todas las rutinas igual, él realmente llegaría a casa a tiempo para las fresas. Así que la señora Baker nos iba a llevar de acampada, aunque odiaba acampar. Pero dejadme deciros que la señora Baker habría tenido que odiar acampar mucho más para evitar sonreír durante todas sus clases, incluso cuando torcía los ojos o se cruzaba de brazos o se quejaba de que el señor Vendlery todavía no había limpiado bien la sidra derramada, de modo que el suelo estaba pegajoso cuando entrabas en el guardarropa. A pesar de todo eso, seguía sonriendo porque el teniente Baker volvía a casa. Salió en todos los periódicos. Incluso Walter Cronkite habló de ello en las noticias de las 6:30. Que el helicóptero del teniente Baker fue derribado, que saltó antes de que el helicóptero tocara el suelo y se destrozara, que su pierna quedó atrapada en una de las aspas rotas, que se escondió en la selva cerca de Quesan tratando de mantener su herida limpia y comiendo barras de chocolate de su mochila, que siguió un río hasta que no pudo avanzar más, que lo encontró una mujer que ya tenía 2 hijos muertos y no quería que muriera nadie más, así que lo llevó a su casa, que se quedó escondido allí durante 3 meses hasta que llegó un helicóptero americano y le hizo una señal, y que la tripulación lo sacó de allí. Fue, dijo Walter Cronkite, un rescate milagroso. Supongo que es como si Próspero corriera la cortina para el rey y allí estuviera el príncipe Fernando, a quien el rey creía muerto, jugando al ajedrez con Miranda como si estuviera de vacaciones. O tal vez como una llamada de tu hermana a altas horas de la noche porque ya no está tan interesada en encontrarse a sí misma. Solo quiere encontrarte a ti. Así que la señora Baker sonreía porque nadie puede evitar sonreír ante los milagros. Al cabo de 1 hora el autobús pasó de la autopista a la interestatal y luego 1 hora más tarde tomó una salida pronunciada hacia una carretera de 2 carriles, pasó por un camino de grava y de allí a un camino de tierra. Finalmente acabamos en un camino de 2 carriles del que el autobús nunca habría podido salir sin retroceder. Cuando por fin llegamos a nuestro destino, y permitidme deciros que eso llevó un tiempo, salimos del autobús y la señora Sidman trató de mantenernos acorralados juntos mientras la señora Baker nos entregaba una mochila a cada uno. El paquete que la señora Baker le dio a Danny estaba lleno de latas de chile, que pesaban lo suficiente como para que Danny dejara de sonreír rápidamente.
La mochila que me dio a mí contenía 4 latas de chile, grandes latas, y todos los cubiertos. «Si le pasa algo a este paquete», me dijo cuando me lo puso sobre los hombros, «vamos a tener que comer con los dedos». «¿Qué podría pasar?», dije. «Eso es probablemente lo que pensaba el padre de Ero después de fijar la fecha de la boda», me contestó. Lo cual, si no has leído últimamente Mucho ruido y pocas nueces, era la forma que tenía la señora Baker de decir que podían salir mal muchas cosas. En pequeños grupos seguimos a la señora Baker por un sendero que iba casi siempre cuesta arriba y estaba repleto de raíces de árboles elevadas para hacernos tropezar. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos todos desperdigados. Una larga y rezagada fila que se hacía más larga y rezagada cuanto más avanzábamos. Aun así, era un día de junio para estar alegres y despreocupados. Las hojas de las colinas todavía contaban con ese color fresco de cuando solo tienen un par de semanas y desprenden ese olor verde que tan bien se mezcla con el sol de junio. Unas grandes nubes flotaban delante de nosotros. Podíamos verlas amontonadas cuando los arces se reducían a abedules, arrastradas por vientos que eran demasiado altos para alcanzarlos por debajo de los árboles. Las ramas superiores se rozaban de vez en cuando y sus crujidos y chasquidos eran los únicos sonidos que oíamos, con excepción del grupo que iba delante y que cantaba sobre el ejército de Napoleón de 50.000 hombres subiendo por una ladera. Seguramente no llevaban grandes latas de chile. Yo era la última persona en el camino, y dejadme deciros que después de un tiempo eso me molestó. No es que estuviera solo. La señora Sidman caminaba delante de mí, recogiendo sudaderas y cantimploras que no habían sido atadas muy bien a las mochilas y entregándoselas a Danny y Mary Lee cuando sus brazos se llenaban demasiado. Pero si tienes todos los cubiertos para una clase entera en una mochila, más 4 grandes latas de chile, estás cargando bastante y eso te va a retrasar. Y era una mochila vieja y olía viejo. Varias veces tuve que volver a sujetarla alrededor de los hombros porque las correas no se ajustaban. Y cada vez que lo hacía, otro tenedor o cuchillo encontraba la forma de clavarse en mi columna. Y cuando tienes que hacer eso mientras subes la mayor parte del tiempo cuesta arriba, y las correas de tu mochila te hacen surcos en los hombros, y Doc Swayetek lleva una mochila llena de bolsas de malvaviscos, no te pones de muy buen humor, aunque sea un día de junio sin escuela. El camino ascendía a tramos cortos y rápidos entre algunos rodales de abedules viejos, y luego salía a espacios más soleados. Cruzamos algunas rocas abiertas y como hacía mucho calor me alegré cuando las nubes ocultaron el sol y bajaron la temperatura. Luego subimos a unos pinos de matorral donde el viento llegó y nos refrescó la espalda. Incluso mi mochila empezó a sentirse mucho más ligera y los tenedores y cuchillos dejaron de clavarse en mi espalda cada vez que la levantaba. Ya había pasado el mediodía cuando nuestro grupo llegó al campamento, y tengo que decir que la señora Baker había elegido un lugar estupendo, aunque probablemente el teniente Baker lo había elegido años antes. Un claro en forma de huevo bajo altos pinos redondeaba un recodo de un arroyo. En uno de sus lados una cascada arrojaba su agua sobre piedras llenas de musgo y en un pequeño y profundo estanque. En el otro lado pusimos nuestro campamento. El suelo no estaba empapado y no había mosquitos ni demasiadas piedras, lo que señalé a la señora Baker. «Tú solo espera», dijo ella. La señora Baker organizó todo el sitio. Le dio a Doug Swayetek una pala y le hizo cavar un lugar para una fogata. Yo lo rodeé con piedras del lecho del arroyo. Maisie y Danny encendieron un fuego en forma de tipi y la señora Baker puso 2 grandes ollas para el chile al lado. La señora Sidman llevó a todos los demás a buscar leña y organizó lo que trajeron en una pila que iba desde los troncos más grandes hasta las ramitas más pequeñas.
Luego la señora Baker marcó los lugares para dormir con ramas largas, las chicas a un lado del fuego, los chicos al otro, y ella y la señora Sidman montaron una gran tienda de campaña en medio, mientras todos elegían los lugares para colocar sus sacos de dormir. Una vez levantada la tienda, la señora Baker nos hizo señas a Danny y a mí. «¡El chile!», dijo, y trajimos nuestras mochilas y las dejamos caer junto a ella. Mary Lee llenó una sartén con salchichas y la deslizó en una parrilla sobre el fuego. Enseguida empezaron a chisporrotear. Había que concederle un mérito a la señora Baker. Para ser alguien que odiaba acampar, sabía exactamente qué hacer. Incluso había mandado construir letrinas en el bosque y había colocado carteles con forma de manitas en los que se podía leer «Caballeros y damas», y que señalaban dos senderos estrechos que se alejaban el uno del otro. Mientras se cocinaban los perritos calientes, seguí el camino desde el cartel de caballeros, bajando por una cresta afilada, pasando por el lecho de un arroyo seco, subiendo por otra cresta y pasando por detrás de un peñasco del tamaño de la secundaria Camilo. Era tranquilo y confortable. Doug Swayetek había utilizado su pala de campamento para cavar un agujero en medio de unas lianas de color verde brillante y había colocado 3 rollos de papel higiénico en 3 ramas muertas de un árbol junto a un agujero. Las lianas que subían por los árboles casi lo cubrían. Dejó una pala en un montón de tierra para usarla cuando fuera necesario. Era el tipo de lugar donde podías sentarte un rato dentro de las lianas y ver el mundo verde ser verde. Entonces la señora Sidman gritó «¡Holling Hood Hood!». Ya imagináis lo que ha pasado, ¿no? Dejadme deciros que no fue culpa mía que la señora Baker me hubiese dado una mochila vieja, y que no era mi culpa si las costuras estaban empezando a romperse, y que cuando subes por un sendero bastante empinado y cargas una vieja mochila sobre los hombros, no sientes si se te caen las cosas. «¿No te diste cuenta de que se estaba aligerando?», preguntó la señora Sidman. «Bueno», dije, «me di cuenta de que nos estaba haciendo más pesada». Levantó una cuchara. «Esto es todo nuestro juego de cubiertos». Podemos remover el chile», dije. «El abrelatas también estaba en tu mochila», concluyó la señora Sidman. La señora Baker cogió 4 latas y me dio 2. «Ven conmigo, Howling». Bajamos al arroyo. «Busca unas piedras grandes que estén afiladas en un extremo». Y así es como conseguimos abrir las latas de chile. Las golpeamos con piedras, que creo que es lo que hacía la gente durante la expansión hacia el oeste. Al principio las latas se doblaron y empezaron a hundirse hacia adentro, pero después de unos cuantos golpes se abrieron y el chile salpicó. Cuando la señora Baker y yo terminamos, parecía que alguien nos había tirado una lata entera encima. Pero por la forma en que la señora Baker se reía, no pensarías que algo estuviera mal o que odiara acampar. La señora Sidman estaba refunfuñando más de la cuenta cuando volvimos, y no ayudó mucho el hecho de que se cortara la punta de 3 de sus dedos tratando de sacar todo el chile de las maltrechas latas que estaban bastante melladas. Cada vez que se cortaba me miraba fijamente, y no creo que estuviera pensando en nutrirme de sabiduría y aprendizaje. Y de nuevo, no era culpa mía que llevara su suéter favorito y que las manchas de color chile no combinen precisamente con el mango, que es un color que de todas formas no deberías llevar en una acampada. Creo que por eso fui yo al que le tocó llevar todos los cacharros al arroyo para lavarlos. Mary Lee me ayudó. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Así que no estuvo nada mal fregar las ollas juntos y que ella me salpicara un poco y yo la salpicara un poco a ella, hasta que finalmente nos dimos por vencidos y nos salpicamos mutuamente para que pareciera que nos habíamos tirado al agua, lo que me limpió todo el chile. Es más de lo que se puede decir del suéter color mango de la señora Sidman.
Cualquier almuerzo después de una larga caminata sabe bien, especialmente si es en un día libre de la escuela. Y si coges 2 salchichas y las mantienes juntas, una en cada mano, puedes coger el chile entre ellas y llevártelo todo a la boca. Si te inclinas mucho mientras lo haces, la mayor parte ni siquiera goteará sobre ti, algo que la señora Sidman parecía no entender. Pero para cuando terminamos había una brisa que rozaba la parte superior del arroyo y no hacía calor. Apilamos las ollas cerca de los restos de comida y luego nos pusimos junto al fuego. A la señora Sidman no pareció importarle que añadiera algunos palos para que ardiera más. Aun así estábamos bastante mojados y el problema de calentarse junto al fuego es que un lado de ti siempre está frío y el otro siempre se está asando. Así que tienes que estar dando vueltas y vueltas. Se suponía que íbamos a nadar por la tarde, pero la brisa que nos envió a Meryl y a mí a la hoguera se hizo más fuerte cuando unas cuantas nubes se interpusieron entre nosotros y el sol. Así que en lugar de nadar jugamos a capturar la bandera. Nuestro bando ganó porque Dan hizo trampa y escondió nuestra bandera a unos 3 pisos de altura en un pino. Y después de eso bajamos más allá de la cascada y seguimos el rastro de un ciervo que salía de ella, y luego volvimos a subir por encima de la cascada y exploramos una casa de piedra abandonada en un campo más allá. Se suponía que había serpientes de cascabel en el sótano, pero no apareció ninguna. Hacía mucho más frío cuando volvimos, así que la señora Sidman nos mandó traer más leña, y mientras lo hacíamos la señora Baker calentó ollas de chocolate caliente, que sabe mejor en el bosque junto a un fuego abierto que en cualquier otro sitio, y la señora Sidman empezó a desempaquetar las hamburguesas y a mirarme de nuevo, ya que no estaba segura de poder cocinarlas con una sola cuchara para darles la vuelta. Cualquiera sabría que no iba a poder, y creo que incluso la señora Baker sabía que no era correcto culparme a mí por completo, cuando 4 de los 7 dedos sanos que le quedaban a la señora Sidman se quemaron en las puntas. Dejadme deciros que armó un buen escándalo al respecto. Después de la cena, Meryl y yo volvimos a limpiar las ollas. Era difícil saber cuándo se haría de noche. Encendimos el fuego bastante alto, casi tanto como el lugar desde donde Danny escondió la bandera, y el crepitar y el chasquido de pequeñas explosiones de resina de pino lanzaban chispas que parecían estrellas nacientes. Las nubes se habían vuelto tan densas que no se veía la puesta de sol, y la brisa había adquirido una especie de ritmo constante, lo suficientemente constante como para que ni siquiera un mosquito fuera lo bastante valiente para salir a volar en ella. «Tú solo espera», dijo la señora Baker. Pero durante todo el canto que hicimos esa noche, ningún mosquito mostró su cara, lo que demuestra que ni siquiera la señora Baker tiene razón todo el tiempo. La señora Sidman intentó algunas historias de fantasmas después de que cantásemos, pero hay algo en los directores que hace imposible que cuenten historias de fantasmas. Es decir, no puedes pasar tus días en la oficina administrativa principal y luego esperar a asustar a alguien con una historia sobre un fantasma sin cabeza. No tienes ninguna posibilidad. Intentó que su voz sonara baja y temblorosa, pero solo logró sonar como el viejo pastor McClellan de la iglesia de San Andrés rezongando un salmo. Cuando por fin llegó al final y gritó el clímax, que debía hacernos gritar de terror fascinado, no pasó gran cosa. Así que se volvió a sentar y nos miró como si fuera a hacernos repetir séptimo el año que viene. Hay un tipo especial de mirada de director para lograr esto, y aunque solo llevaba 2 meses como directora, ya la dominaba. Así que cuando la señora Sidman se levantó para dar su discurso sobre las cosas de las que hay que cuidarse en el bosque, tampoco le hicimos mucho caso. Después de todo, eso es lo que pasa cuando tienes profesores y directores en un viaje de campamento. Oyes hablar de todo tipo de desastres, como las picaduras de mosquito, de abeja, qué hacer si te topas con una piedra y te deja perdida de sangre la rodilla. Te dicen que por la noche no te alejes tanto del campamento que no puedas ver la luz del fuego.
como si eso fuera a ser un problema real. Y te recuerdan dónde están las letrinas y que no debes usar demasiado papel higiénico ya que no hay mucho, y para qué sirve la pala, y cosas así. Pero cuando llegó a la parte de las serpientes llamó nuestra atención. «Hay serpientes venenosas por todas partes», dijo. «Si alguna te muerde, se te hincharán las piernas hasta que tus tobillos estén como latas y las espinillas como sandías. Si te muerden, tienes que tragarte esto muy rápido». Sostenía un pequeño frasco de cristal. «Para poder llegar al hospital. Tienes que tragarlo antes de 30 segundos para que te haga efecto. Y aunque os lo traguéis en 30 segundos, no hay ninguna garantía. Así que, además de este frasco, tendré que cortar entre las marcas de los colmillos». Sostenía un cuchillo del que John Longsilver se habría sentido orgulloso. «Y esperar a que parte del veneno se escurra junto a tu pus y tu sangre». Sentí que mi garganta empezaba a cerrarse. Mary Lee me cogió la mano. Doug Swiatek se lamentó. «Eso es lo que debería haber usado para su historia de fantasmas». «Así que tengan cuidado de revisar sus sacos de dormir antes de meterse en ellos», remató la señora Sidman. «Podría ser una buena idea darles la vuelta por si acaso. Y asegúrense de no dormir directamente bajo una rama baja. Las serpientes pueden trepar a los árboles y a veces se suben a las ramas y se caen. Y no querrán que una serpiente les caiga en la cara mientras duermen». Cuando terminó nadie hablaba, nadie se movía, y Doug Swiatek estaba a punto de desmayarse. «Me voy a quedar despierto toda la noche», dijo Danny. «Podemos mantener el fuego», lo apoyó Maisie. «Yo ayudaré», dije. Mary Lee me apretó la mano, con fuerza. Y por eso, mucho después de la medianoche, cuando todos los demás habían dado la vuelta a sus sacos de dormir, los habían sacudido y luego los habían vuelto a poner, y habían subido la cremallera sobre sus cabezas, Danny, Maisie, Mary Lee, Doug y yo, y también la señora Baker, supongo que la parte de las serpientes también la afectó a ella, estábamos sentados alrededor del fuego mientras las llamas se apagaban y las brasas azules y doradas brillaban como joyas. Nos sentamos cerca, con mantas sobre nuestras espaldas. Ninguno dijo nada. Nos sentamos uno al lado del otro junto al fuego, en silencio, viendo cómo las joyas se transformaban y brillaban primero como diamantes blancos, luego como zafiros y después como rubíes. A veces la señora Baker se levantaba y arrojaba otro trozo de madera al fuego, y las chispas salían disparadas hacia la oscuridad nocturna, y las veíamos ascender hasta que desaparecían como la sustancia de los sueños. La brisa hacía chasquear las ramas por encima de nosotros, y el agua a lo lejos caía en el estanque. Era lo más alejado de la casa perfecta que se puede estar y seguir estando en el mismo universo. Probablemente nos habríamos quedado allí toda la noche si no hubiera empezado a llover. En realidad, empezar no es la palabra correcta. No empezó como suele hacerlo la lluvia, un poco a la vez hasta que te das cuenta de que estás sintiendo una o dos gotas, y luego te das cuenta de que es más que una o dos gotas, y entonces sabes que tienes que ir a algún sitio porque va a caer de verdad en un minuto. Y entonces sabes que tienes que ir a cobijarte a algún sitio porque va a caer de verdad en un minuto. Aquí, un segundo antes, todo eran chispas ascendentes, y al siguiente era todo lluvia. Debe haber sido algo así como el momento en que las puertas se cerraron en el arca de Noé. Nos echamos las mantas de lana encima, pero ya era demasiado tarde. Nos envolvimos con las mantas para protegernos del viento frío y de la lluvia. Mientras todos los alumnos de séptimo de la clase de la señora Baker gritaban e intentaban evitar que los sacos de dormir ya empapados se empaparan aún más y preguntaban si las serpientes salían con la lluvia, Dan y yo cargamos más leña para evitar que el fuego se apagara. Y eso es más o menos lo que hicimos todos durante el resto de la noche. Recoger y escurrir los sacos de dormir y seguir echando leña al fuego.
Lo hicimos todos excepto la señora Baker, que se metió en la tienda con la señora Sidman. Cuando por fin amaneció, para lo que, dejadme deciros, todos estábamos preparados, el terreno alrededor del campamento estaba completamente empapado. Cada pedacito. Había charcos por todas partes. El suelo chirriaba mientras caminábamos, aunque a veces era difícil distinguir si no eran nuestras zapatillas las que chirriaban. La señora Baker salió de la tienda y nos miró con los ojos medio cerrados. «Está muy empapado, ¿verdad?», preguntó. «¿Por qué cuando los profesores se van de acampada tienen tiendas de campaña?». La señora Sidman salió con un poncho verde oscuro que le cubría la cabeza y le llegaba hasta los tobillos. Miró alrededor del miserable campamento. Todos teníamos barro hasta las rodillas y la mayoría habíamos colgado nuestros sacos de dormir en las ramas de los pinos por encima de nosotros. El agua goteaba de sus esquinas. «Parecen refugiados», dijo. «Tal vez deberíamos empezar el desayuno», propuso la señora Baker. La señora Sidman asintió. «Anoche usasteis mucha madera», nos dijo. «Encontraré los huevos», dijo la señora Baker. Aquella mañana comimos huevos revueltos condimentados con corteza de pino que provenía de los palos que utilizábamos para removerlos. El Kool-Aid de naranja que bebimos estaba embarrado porque la lluvia había agitado el río antes de que llenáramos nuestras jarras. El pan estaba empapado, así que rociamos las rebanadas con miel y las enrollamos y no sabían tan mal. La señora Sidman volvió a calentar el resto del chile sobre el fuego por si alguien lo quería. Solo Doug Swiatek lo quiso, lo que resultó ser un error. Creo que si hubiera seguido lloviendo nos habríamos metido todos bajo el poncho de la señora Sidman y habríamos vuelto a casa andando. Pero después de que Mary Lee y yo llevamos todas las ollas al arroyo, nos metimos con ellas pues ya estábamos empapados, las nubes empezaron a desprenderse y los rayos de sol se abrieron paso. Cada rayo apuñalaba los fríos vientos hasta que uno a uno murmuraban y morían. Todo el cielo se volvió amarillo y nos quitamos las mantas mojadas, nada huele peor que una manta de lana mojada, y luego paseamos por el campamento recogiendo más leña para el día, hasta que de repente hacía tanto calor que alguien dijo: «¡Vamos a nadar!». Y todos corrimos un poco por los senderos hasta las letrinas y nos pusimos pantalones cortos y volvimos al agua y caminamos con cuidado, todavía estaba fría, hasta que Danny finalmente se deslizó con la corriente alta y sobre el saliente de la cascada y hacia la piscina. Cuando salió a la superficie estaba riendo y resoplando con el agua en la nariz. «¡Está genial!», dijo. Y así nos fuimos todos a la cascada y nos metimos hasta que el agua nos entró por la nariz. Incluso Mary Lee. Incluso Maisie de la mano de Mary Lee. Eso es lo que hicimos la mayor parte de la mañana mientras la señora Baker y la señora Sidman nos observaban. Me di cuenta de que la señora Baker quería intentarlo. Probablemente hacía calor en las rocas abiertas por encima de las cataratas, ya que el sol caía directamente sobre ellas. Todo en el bosque que nos rodeaba estaba humeante y reluciente. Los helechos, los pinos, las hojas, el musgo, todo. Incluso las maestras. Tiene que ser difícil ser maestra todo el tiempo y no tirarse a un charco de agua clara y salir riendo y resoplando agua. Almorzamos sándwiches de ensalada de pollo y bastones de pepino que no necesitaban cubiertos, y luego nos dirigimos de nuevo al agua, donde Danny hizo unas zambullidas que el resto de nosotros intentó igualar, pero nadie pudo. Era capaz de dar una vuelta y media y aterrizar de cabeza justo donde las cataratas golpeaban la piscina, desapareciendo en un chorro blanco. Una vez dio 2 vueltas completas, algo que ningún ser humano debería poder hacer, y salió riendo y resoplando tan fuerte que apenas podía respirar. Eso es todo lo que hicimos la mayor parte de la tarde.
ni un análisis sintáctico a la vista. Nadamos y nos zambullimos en una cascada durante las horas de calor, hasta que finalmente volvimos al campamento y la señora Baker comenzó a asignarnos tareas. Ahora tenéis que entender que habíamos estado aquí por 1 día y medio y en todo ese tiempo Doc Swiatek no había seguido la señal de caballeros. Estaba bastante claro que quería hacerlo. En realidad estaba muy claro que quería hacerlo, pero no iba a utilizar un agujero en medio del bosque, dijo, aunque lo hubiera cavado él mismo. Sin embargo, cuando se ha comido chile la noche anterior y chile para el desayuno, no se puede aguantar para siempre. Incluso Doc Swiatek lo sabía, y por eso finalmente cedió. No tenía otra. Se fue durante mucho tiempo. Nadie dijo nada, pero todos observaron el camino. Y nadie se sorprendió cuando volvió sonriendo, lo que se puede entender. Probablemente no tenía ni idea de que lo había encontrado y ahora lo estaba siguiendo. Ni siquiera nosotros lo sabíamos. «Parece humo», aventuró Maisie. «Pero lo está siguiendo», dijo Danny. La señora Baker suspiró. «Ah, no es humo», dijo. «Son los mosquitos», dije. La señora Baker torció los ojos. Todos corrimos. Doc Swiatek no entendía por qué hasta que los primeros cayeron sobre él. Miró hacia abajo y vio sus brazos cubiertos. Eso fue hasta que volaron hacia sus ojos. Entonces él también corrió, y probablemente chocó con muchos más árboles de los que habría chocado si el mundo fuera un lugar más justo. Los mosquitos nos seguían como pequeños aviones. Se podía oír su zumbido. Corrimos hacia el agua y les salpicamos. Volaban sobre nosotros y se reían. Corrimos hacia el bosque y los golpeamos con ramas de pino. Se rieron un poco más. Luego corrimos hacia el fuego, ya que la señora Baker dijo que odiaban el humo. No era verdad. Esconderse en el humo ayuda tanto como meterse debajo de un escritorio durante un ataque con una bomba atómica. «Manteneos en movimiento y permaneced en grupos», dijo la señora Baker, que es la misma estrategia que hay que utilizar si estás flotando en el océano y rodeado de tiburones. Significa que cualquiera que esté fuera del grupo será eliminado. Así que nos turnamos para acercarnos al centro, excepto que le di mi turno a Mary Lee, ya que me había ayudado con las ollas. Me dijo que le había ahorrado cerca de medio litro de sangre, lo que valió la pena por la forma en que me sonrió al decirlo. Y así es como nos encontró la señora Biggio cuando llegó al anochecer, todos apiñados en pequeños grupos, aplastando sin remedio a las hordas de mosquitos, sin cocinar nada en el fuego. La señora Sidman estaba en la tienda con la entrada cerrada con cremallera. La señora Biggio se quitó la mochila, sacó un bote de repelente de insectos y se puso a trabajar con nosotros. Luego echó leña al fuego y envió a la mitad de nosotros a por más. «Los demás traed 3 piedras grandes y planas del río, y lavadlas bien. Y traed también 2 ollas con agua. ¿Quién las ha limpiado?» Cuando volvimos con las piedras y las ollas de agua, las llenó de ajos y zanahorias y patatas y nabos y carne de ternera y tomates. Maisie se quedó mirando todo. «¿Cid poco?», preguntó. «Lo será para cuando terminemos», dijo la señora Biggio. «El curry y la raíz de jengibre están en el bolsillo delantero. No pude encontrar hierba de limón, así que tendremos que conformarnos». Ella y Maisie se las arreglaron. Al rato el agua estaba hirviendo y habían cortado las patatas y los nabos en una olla y la carne de ternera en otra. Luego las combinaron y añadieron todo lo que la señora Biggio había traído. Y aunque no había hierba de limón, todo olía tan bien como puede oler cualquier comida cocinada a fuego abierto.
Bastante maravilloso, dejadme que os diga. Justo cuando vimos la primera estrella, la señora Biggio y Maizie sirvieron el guiso en tazones que la señora Biggio había empacado y nos dieron cucharas que la señora Biggio había recogido a lo largo del camino. Nunca se es demasiado cuidadoso con las provisiones, le dijo a la señora Sidman, quien, como estaba comiendo cid-bocó caliente, estaba lo suficientemente contenta como para no echarme la culpa de nada, aunque seguía siendo yo quien llevaba las ollas hasta el arroyo para limpiarlas, con Mary Lee. Y a ninguno de los dos nos importó en absoluto. Todavía estábamos allí cuando la señora Biggio y Maizie bajaron a lavar los cuchillos de la señora Biggio. Cuchillos que no dejaban tocar a nadie más que a Maizie. La señora Biggio le contó a Maizie que tenía intención de haber llegado antes al campamento, pero que se había tomado la mañana para hablar con la Agencia Católica de Ayuda que había patrocinado a Maizie cuando vino a Vietnam. Quería que Maizie supiera que la casa en la que vivía con las hermanas del Socorro era muy bonita. Es decir, si Maizie quería, la señora Biggio tenía una casa pequeña y ahora vivía sola, y pensaba que tal vez, si Maizie alguna vez podría imaginar eso. Maizie abrazó a la señora Biggio, y la señora Biggio abrazó a Maizie, y las ondulaciones del agua sustituyeron todas las palabras. «Dios bendito, por la alianza». Os aclaro que esa es otra frase de Shakespeare. Esa noche me quedé despierto. Parecía que el suelo empapado se había hundido y había expuesto un montón de rocas lisas para clavarse en mí. Contemplé los millones de estrellas que convertían el cielo en algo asombroso. Las observé hasta que ellas mismas se durmieron. La mitad de mi mente estaba en el mar y la otra en la orilla. Pensaba en Maizie y en la señora Biggio, en el teniente Baker volviendo a casa con la señora Baker, en Danny Hapfer preparándose para su bar mitzvah, y en Bobby Kennedy y Martin Luther King Jr. Y recordé que en 5 años tendría que inscribirme en el servicio para ir a Vietnam. Y pensé en que el rocío empezaba a empapar mi saco de dormir. Así que todavía estaba despierto cuando el amanecer empezó a pensar en mostrarse, y la niebla surgía del suelo en jirones y olas blancas, como si todo el campamento se hubiera levantado hacia las nubes durante la noche. Salí de mi saco de dormir cubierto de rocío y caminé entre lo blanco y lo gris hacia el agua. Cuando llegué, el arroyo ondulaba alegremente, como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. Me arrodillé y bajé la palma de la mano. Frío, un frío glacial. Pero me arremangué los pantalones y me sumergí. Debajo de mí las rocas del lecho del arroyo se sentían lisas y resbaladizas, incluso suaves, mientras el agua pasaba a toda prisa arrastrándose. Entonces miré río arriba. El disco del sol acababa de salir y las olas de niebla se habían inclinado ante él y retrocedido. El río era una súbita cinta de luz de seda, parpadeante y centelleante, que llevaba la nueva luz a cuestas desde las altas montañas. Era tan brillante que no se podía ver por debajo de la superficie hasta que el agua estaba justo a tu altura, y entonces era repentinamente clara y te impulsaba con su cauce. Y nunca se detuvo ese torrente de agua brillante de las montañas, esos destellos y trozos de luz de sol. Había mucho de eso por venir. No le dije a nadie lo del río de esa mañana, ni siquiera a Mary Lee. Creo que si se lo hubiera contado al pastor McClellan habría dicho que era una visión. Y creo que si se lo hubiera contado a la señora Baker, ella habría dicho que era un milagro, que todos los amaneceres eran milagrosos. Los milagros están muy presentes en su mente últimamente, como puedes imaginar. Creo que si le hubieran contado a Shakespeare lo del río, habría dicho: «Yo desvaneceré todo ese asombro». Pero se habría equivocado, ya que lo que vi fue algo más hermoso que todo lo que jamás se ha escrito. Pero no se lo conté a nadie, ni siquiera a Danny, que esperaba un milagro el día de su bar mitzvah.
Lo podías ver esperando lo peor cuando se puso en pie en la sinagoga una semana después. Una sinagoga que estaba llena, en su mayoría con Hapfers. La señora Baker, la señora Biggio y la señora Sidman se sentaron cerca de la primera fila. Maisie, Mary Lee, Heather y yo nos sentamos detrás de un grupo de viejos Hapfers. Yo intentaba mantener mi kipá prestada en mi cabeza porque sentía que se me caía todo el tiempo. Y nuestros padres también estaban allí. Incluso mi padre, que supongo que pensó que el señor Hapfer podía necesitar algún día un arquitecto. Así que era mejor que asistiera. Era una especie de inversión. Se sentó lo más lejos posible del señor Kowalski. Todos vimos cuando Danny se puso sobre los hombros el chal de oración que le había regalado su tío abuelo. Las borlas le llegaban a la cintura. Luego se enrolló el tefilín alrededor del brazo y sobre la frente. Se podía ver que seguía esperando lo peor, esperando un milagro. Luego las oraciones, todavía esperando. Luego caminó con el rabino y el canto de vuelta al altar y sacó la Torá. Todos nos pusimos en pie. Yo me estiré para apretar mi kipá y él llevó la Torá al pupitre de lectura. El rabino la sacó de su funda, desató el rollo y lo abrió. Danny respiró profundamente. Seguía esperando. Y entonces, ¿podéis creerlo? Después de todo el milagro llegó. Levantó una de las borlas, la tocó en el pergamino y la besó. Tomó las asas de la Torá en sus propias manos y comenzó a cantar. Baruch et Adonai Hameborah. Y todo el mundo a nuestro alrededor cantó de vuelta. Baruch Adonai Bameborah Lolam Baed. Y Danny volvió a cantar profunda y firmemente hasta que llegó a Baruch Ata Adonai Notein HaTorah. Cuando todo el mundo volvió a cantar, igual de profundo e igual de firme, Amén. Entonces Danny respiró profundamente y comenzó a leer la Torá. Está bien, puede que a veces el mundo real esté hecho de sonrisas y milagros. Allí mismo, frente a nosotros, Danny Hapfer ya no era el Danny que pegaba chicles bajo su escritorio, o el Danny que gritaba como un loco en los partidos de fútbol, o el Danny que corría campo a través con las rodillas ensangrentadas y agitando camisetas sudadas. Él era más que todo eso. Al cantar las palabras, era todos los que habían cantado antes que él, como si ocupara su lugar en un enorme coro y no fuera la señorita Violeta de tacones afilados, sino Dios mismo quien dirigía la música. Danny parecía más grande. Luego el cantor y el padre de Danny se colocaron sobre él y lo bendijeron. Más grande. Y Danny volvió a cantar, esta vez de los profetas, más grande aún. Y entonces metió la mano en su bolsillo trasero y sacó su discurso, su Daf Torah. Hoy, dijo, me he convertido en un hombre. Y así fue. Lo podías notar después cuando recitaba las bendiciones sobre el pan chalá y sobre el vino y todos gritaban «¡L'chayim! ¡Por la vida!». Danny se había convertido en hombre. Podías ver que ya estaba ocupando ese espacio y que estaba sonriendo y llorando también. Después de la ceremonia, mis padres y Heather decidieron no quedarse para la fiesta, ya que empezaba en la sala de recepción. Cuando me preguntaron si querían que me llevaran, les dije que me iría caminando a casa, pero de todas formas fui al estacionamiento con ellos. Mientras abría el coche, mi padre dijo: «Seguro que te alegras de no tener que pasar por algo así». «Seguro que sí», dije. «¿Qué quieres decir con seguro que sí?», me preguntó. «¿Acaso querrías estar ahí arriba con todo eso encima y cantar frente a todo el mundo?». «Fue mucho más que cantar frente a todo el mundo», contesté. «Subamos al coche», pidió mi madre.
No, dijo mi padre y puso los brazos sobre el techo de la camioneta. Me gustaría saber qué es ese mucho más para Howlin. Se me apretó el estómago. Se convirtió en un hombre. Dije, ¿crees que así se convierte uno en un hombre? ¿Cantando unas oraciones? ¿Crees tú que te conviertes en un hombre al conseguir un trabajo como arquitecto? Le contesté. Mi padre se enderezó. Así es exactamente como te conviertes en un hombre, dijo. Consigues un buen trabajo y mantienes a tu familia. Te aferras y juegas para ganar. Así es como funciona. Realmente creo que deberíamos entrar en el coche, dijo mi madre. No lo creo, le dije a mi padre. No se trata solo de un trabajo. Es más que eso. Tiene que ver con elegir por uno mismo. Y ni siquiera tuviste que ir a California para descubrir todo eso, dijo mi padre. Entonces, ¿quién eres, Howlin? Sentí que Heather me miraba, y de alguna manera, no sé cómo, pensé que Bobby Kennedy podría haber marcado la diferencia. Todavía no lo sé, dije finalmente. Te lo haré saber. ¡Qué tontería!, dijo mi padre. Se subió a la camioneta y cerró la puerta. Mi madre me lanzó un beso, uno de verdad, y se subió también. Y mi hermana entró la última de todas. Estaba sonriendo. Yo apenas podía respirar. Cuando se marcharon volví a entrar en el templo Bethel, donde los sonidos del milagro seguían siendo fuertes. Danny seguía sonriendo, y no era solo porque el señor Goldman hubiera traído enormes bandejas de dulces de crema, marrones ligeros y perfectos. No podía dejar de sonreír, y después de un rato yo tampoco podía dejar de sonreír, sobre todo cuando empezó el baile y Mary Lee me cogió de la mano. Y más aún después de que Mary Lee me dijera, «Luces diferente», y yo le contestara, «Quizás sea la kipá». «No, es otra cosa». Ah, Mary Lee. ¿Acaso puede todo el dinero del mundo comprar una joya como ella? Fue cuando fui a buscarle una Coca-Cola que vi a la señora Baker sola, de pie frente a un montón de fresas azucaradas. Tenía una en la mano y también sonreía. Vale, sé que se supone que no debes hablar con un maestro fuera de las actividades escolares. Es una regla que probablemente nadie haya roto nunca. Pero yo decidí romperla de todos modos. ¿Cree que el teniente Baker realmente llegará a tiempo para las fresas?, le pregunté. La señora Baker, una sonriente señora Baker, no apartó la mirada de las fresas. Estoy segura, dijo. Ahora era yo el que sonreía. ¿Los maestros siempre conocen el futuro? Siempre, dijo. ¿Te digo el tuyo? De pie, con la música de la fiesta del Bar Mitzvah y sintiendo el peso de lo que había sucedido en la sinagoga, volví a ver el arroyo resplandeciente con su luz hacia mí. No me lo diga, dije. Pero ¿cómo lo sabe? Apartó la mirada de las fresas y me miró. ¿Recuerdas a don Pedro cuando está solo al final de la obra? Asentí con la cabeza. Claudio tiene a Ero y ellos estarán bien. Benedicto tiene a Beatriz y ellos estarán bien. Todos los demás tienen a todos los demás y todos estarán bien. El único que se queda solo es don Pedro. Y todos se van a bailar y lo dejan atrás. Y ni siquiera se acuerdan de que es él quien tendrá que lidiar con el traidor al día siguiente. Ni de que no tiene a nadie. Así es, dijo la señora Baker. Y puede que todo su país se rompa en pedazos. Él no tiene ni idea de lo que va a pasar. Gran comedia, dije. Una comedia no se trata de provocar risa, dijo la señora Baker. Ya hemos hablado de eso, convine.
Una comedia trata de personajes que se atreven a saber que pueden elegir un final feliz después de todo. Así es como lo sé. Supongamos que no puedes verlo, le pregunté. Ese es el mayor reto, afirmó la señora Baker. Así que cree que don Pedro terminó bien, dije. Creo que él se convirtió en un hombre que trajo paz y sabiduría a su mundo porque conocía la guerra y la locura. Creo que amó mucho porque vio lo que es el amor perdido, y creo que llegó a saber también que era muy amado. Miró una fresa en sus manos. Pero pensaba que no querías que te contara tu futuro. La música comenzó de nuevo y se armó un rápido baile en un círculo. Danny Hapfer iba a bailar con la señora Biggio y Maisie estaba retorcida riéndose. La señora Sidman entró al círculo junto a Doc Swiatek, que no parecía muy contento. Los Kowalski y los Hapfer habían entrado juntos, y la señora Hapfer y la señora Kowalski estaban riéndose con solo las medias puestas, ya que no se puede bailar con tacones. Y en cuanto a Mary Lee, bueno, todo el mundo se reía y corría a su lugar. Yo tenía que ir a buscar el mío. «El Chayem», le dije a la señora Baker, y sonrió, no con una sonrisa de maestra. «Crisantemo», me contestó. 11 días después, un miércoles, el teniente Tybalt Baker volvió a su casa. Fue el día en que el presidente Lyndon B. Johnson anunció que los marines abandonaban Khe Yo estaba en el aeropuerto. Yo y Danny y Maisie y Mary Lee y Doug y toda la clase. Estábamos esperando en la pista cuando el avión militar aterrizó. Todos teníamos cajas de fresas dulces. Supongo que quieres saber qué hizo la señora Baker cuando el teniente Baker salió del avión. Y supongo que quieres saber lo que hizo el teniente Baker cuando vio a la señora Baker en la pista. Pero, sapos, escarabajos, murciélagos. Si no puedes descifrarlo por ti mismo, entonces que un viento del suroeste sople sobre vosotros y os cubra la piel de úlceras. Porque, dejadme deciros, fue un final feliz. Fin.